Muchas gracias, André. Muchas gracias a los participantes. Estamos el día de hoy con eh, este tema que consideramos de vital importancia para el quehacer de todos los contadores. Como bien lo decía André ahora, el Consejo Nacional propende por este tipo de capacitación integral, formación integral a los contadores públicos para poder desarrollar todas las actividades que tienen los contadores públicos frente a todos nuestros clientes. Es muy importante tener en cuenta que el tema es un tema que por su nombre impacta mucho, que efectivamente a partir de la ley 18 y 19 ha venido surtiendo cambios importantes en materia tributaria, como lo vamos a analizar el día de hoy. Y eso hace pues que tengamos que mirar las normas tributarias con una perspectiva un poco distinta a como veníamos manejando la información
hasta antes del año 2010 y 2012, básicamente, donde se empiezan a incorporar en el ámbito tributario algunos criterios que tienen que ver con las normas internacionales. Si bien es cierto, la información tributaria y la información NIF tienen objetivos totalmente distintos. Por un lado, la información tributaria nos sirve para soportar las cargas tributarias ante el gobierno en la determinación de los impuestos, en este caso, en el información financiera. Por su parte, por todos es bien sabido que las normas internacionales de información financiera tienen unos objetivos diferentes desde la óptica mercantil. Esos objetivos tienen que ver con la información que debe producir la contabilidad misma para poder establecer las estructuras financieras de nuestras organizaciones. Son dos objetivos distintos. En algunos casos los objetivos son contrarios, en otros casos, como lo vamos a analizar, los objetivos pueden coincidir en algunos de sus aspectos. Lo más importante es que, como se ha venido desarrollando el tema de las normas internacionales de información financiera en nuestro país a partir de la expedición de la Ley 1314, que cambian ostensiblemente toda la estructura financiera que debemos de manejar para los reportes que tenemos que presentar permanentemente. Es importante aclarar que estas normas internacionales a las que nos vemos abocadas con la ley, a partir de la Ley 1314, son normas de carácter financiero única y exclusivamente. Y son normas que tienen unas características fundamentales y van relacionadas con lo que en el contexto internacional se ha denominado la financiarización de las economías. Los órganos emisores de las normas internacionales han pretendido establecer unos criterios en términos de valoración, en términos de medición, en términos de reconocimiento y de las definiciones mismas de los elementos que conforman los estados financieros, que van más orientadas no hacia la revelación de hechos pasados, sino más bien hacia la determinación de proyecciones o estructuras futuras dentro de las organizaciones, prospectivas de carácter financiero. El mismo concepto que nos trae la norma internacional en términos de valoración y de reconocimiento es más una valoración prospectiva que una valoración retrospectiva. Y esto es uno de los factores donde empieza a tocar con nuestro ordenamiento de carácter tributario, ya que el ordenamiento tributario lo que pretende con la información financiera, con la información base para determinar las liquidaciones tributarias, tienen que ver más con hechos de carácter pasado. Por lo tanto, uno encuentra que entre los dos modelos, el modelo tributario y el modelo de normas internacionales de información, desde su estructura, tienen unas concepciones totalmente distintas o asimétricas. Si bien en algunos aspectos las dos normas pueden coincidir en algunos reconocimientos iniciales, no así en términos de reconocimientos posteriores. Toda vez que desde el punto de vista tributario, lo que pretende el Estado con la información que nosotros estructuramos a través de la contabilidad es mostrar los hechos pasados, mostrar una cronología de los hechos pasados. Eso también coincide con nuestro ordenamiento establecido en el Código de Comercio, cuando el Código de Comercio lo que define es que la contabilidad es la historia clara y fidedigna de los hechos del comerciante. ¿Sí? En ese sentido, lo que pretende el Código de Comercio en su estructura frente a la contabilidad es mostrar esa historia clara y fidedigna
de los hechos pasados del contribuyente, del comerciante. En ese sentido, entonces, la información tributaria, digamos que coincide con las pretensiones que trae nuestro Código de Comercio en términos de esas revelaciones de hechos pasados. No obstante, las normas internacionales de información financiera lo que pretenden es un objetivo totalmente opuesto, y es mirar esos hechos con una perspectiva hacia futuro en términos de lo que debería ser el reconocimiento de cada uno de los elementos que conforman los estados financieros. Estos son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, con una visión más prospectiva. Por eso es que las normas internacionales traen dentro de sus criterios de valoración el concepto del valor razonable como concepto de medición hacia el futuro. Y es ahí donde chocan las dos normas, las normas que tienen que ver con la información financiera bajo NIF y las normas que tienen que ver con el impuesto de la renta. Uno de los objetivos de la estructuración de la contabilidad en términos fiscales es, como lo plantea el mismo estatuto tributario, es soportar en la contabilidad, a través de la contabilidad, las cargas tributarias del contribuyente, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, nosotros encontramos grandes contradicciones entre lo que en la actualidad tiene el estatuto tributario frente a lo que plantea las normas de información financiera. Es importante también mirar que en los últimos 10 años hemos discutido ampliamente ese criterio. En principio, por allá en el año 2012, se empieza a plantear que los contribuyentes y los entes económicos deberían de estructurar dos contabilidades. En algunos casos o en algunas épocas se llegó a plantear que incluso no eran dos, sino tres contabilidades. Una contabilidad que tuviera el carácter probatorio, que era la contabilidad que mirábamos bajo el criterio de las normas tributarias, y una contabilidad para estructurar los estados financieros prospectivos, como lo plantean las normas internacionales, que era la contabilidad NIF. Entonces nos enfocábamos, nos veíamos abocados en principio a esas dos estructuras, un modelo de contabilidad tributaria versus un modelo de contabilidad NIF. Otros, o en algunos otros momentos, se llegó incluso a plantear a través de las reglamentaciones en materia tributaria que no eran solamente esas dos contabilidades con criterios NIF y con criterios tributarios, sino que igualmente habría que estructurar un modelo de contabilidad que sirviera como medio probatorio para otros efectos, y se llegó a discutir que la tercera contabilidad era esa tal contabilidad forense. No obstante, es importante mirar que eso eran simplemente algunas interpretaciones que se hacían desde la reglamentación de la normatividad, toda vez pues que debemos entender que la contabilidad es un solo sistema, que el problema que había que atacar en términos de información eran las salidas del proceso contable, o sea, para efectos financieros, los estados financieros de propósito general, y que para efectos tributarios deberíamos de establecer, como bien lo planteaba el decreto 2649 del año 1993, unos estados financieros de propósito especial encaminados a satisfacer necesidades de diferentes usuarios, en este caso el usuario era la administración tributaria, y que por lo tanto el problema radicaba en la salida del proceso y no en el proceso mismo. Esto generó confusiones desde el punto de vista de la reglamentación en materia tributaria, como les decía ahora, hasta llegar a plantear que deberían de existir tres contabilidades. Bien o mal, la normatividad ha tratado de resolver el criterio y de plantear, yo diría más bien mal que bien, un solo modelo de información, ¿sí? Un solo modelo que lo que pretende es hacer una armonización entre las normatividades, ¿sí? Tributarias y la normatividad de información
financiera o NIF. Y eso es lo que nos vemos abocados en la actualidad. Unas normas tributarias que se han acercado desde el punto de vista de la regulación a las normas internacionales y que por excepción las saca de las normas internacionales, como vamos a ver más adelante, para poderlas involucrar solamente con criterios de carácter tributario. Digamos que es una manera de introducción y esos son los temas que vamos a tratar de esbozar en la noche de hoy, en esta hora y media de trabajo, para dejar media hora para poder hacer alguna discusión mucho más amplia. Digamos que ese es el objetivo que pretendemos con la normatividad. No hablando más de introducción, sino entrando ya básicamente en la discusión que se puede generar frente a esto, nos vemos en la necesidad de abocar unos criterios constitucionales de los tributos. Y es así como nosotros encontramos en nuestra Constitución Nacional artículos como el 338, donde, y aquí es a donde empiezan a tocarse algunos aspectos, digamos, delicados desde el punto de vista de la estructura tributaria o fiscal del país. Si bien el artículo 338 de la Constitución Nacional plantea que en términos de paz solamente el Congreso y las asambleas departamentales y los consejos municipales y distritales pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales, y establece igualmente que la ley, las ordenanzas o los acuerdos deben fijar directamente tanto los sujetos activos y pasivos, así como los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Si nosotros partimos de este criterio constitucional, vemos que en la actualidad estamos asumiendo unos riesgos altos desde el punto de vista tributario, toda vez que la norma tributaria está haciendo una expresa remisión hacia las normas internacionales de información financiera. Sabemos que la reglamentación de las normas internacionales de información financiera está en cabeza del Ejecutivo y no del Legislativo. Si bien la Ley 1314 se tramitó a través del Legislativo, las reglamentaciones de la Ley 1314 están en cabeza del Ejecutivo, están en cabeza del Presidente de la República y de sus ministros a través de los decretos de carácter reglamentarios. Y ahí es donde empezamos nosotros a observar un primer dilema. Si bien las normas internacionales las reglamenta el Ejecutivo, una vez emita reglamentaciones el Ejecutivo en normas internacionales de información financiera como potestad delegada por la Ley 1314, estas van a tener un impacto desde el punto de vista tributario, al establecer el estatuto tributario que las normas de información financiera deben aplicarse en materia tributaria. Entonces ahí encontramos un primer contrasentido que genera la aplicación de este cuerpo normativo. El estatuto tributario en el artículo 21-1 establece que todos los elementos de la determinación de la carga tributaria, como vamos a ver más adelante, se tienen que mirar bajo los criterios de la NIF. Entonces cambia una NIF y automáticamente está cambiando las normas sustantivas del estatuto tributario. Y al cambiarlas, entonces el Ejecutivo estaría legislando en materia tributaria o estableciendo algunas normas que nos pueden afectar la determinación del impuesto sin que pase por el Congreso de la República. Ahí las normas internacionales están generando un impacto o pueden generar un impacto desde el punto de vista tributario, incluso por encima de este artículo 338 de la Constitución Nacional. Y lógicamente la norma tendrá aplicación mientras no sea demandada por inconstitucional a la luz del artículo 338 de la Constitución Nacional. Ahí encontramos un aspecto delicado que debemos de tener en cuenta en toda la estructuración de o en toda la interpretación que tenemos que hacer desde el punto de vista tributario al aplicar las normas del mismo estatuto. Continúa el artículo 338 estableciendo que esas
leyes y ordenanzas o acuerdos municipales pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas y las tasas y las contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de servicios. Bueno, esto se refiere más a contribuciones parafiscales o se refiere más a otro tipo de tributos diferentes a los impuestos. El inciso tercero de este artículo 338 dice que las leyes, las ordenanzas y los acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo siguiente al periodo que comienza después de iniciar la vigencia respecto a la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Y eso pues básicamente se viola en la medida en que un decreto reglamentario tendría aplicación inmediata una vez sea expedido por el Ejecutivo. Y nos podríamos ver abocados a algunos criterios de interpretación delicados y que puedan afectar a los contribuyentes. El artículo 150 de la Constitución, en el numeral 11, establece que las rentas nacionales, establece que corresponde al Congreso establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración. Cuando se refiere a rentas nacionales, son los ingresos tributarios y no tributarios, es decir, ahí estarían contemplados los impuestos propiamente, ¿sí? Estarían contemplados los impuestos. Igual establece ese artículo 150 en el numeral 12, que le corresponde al Congreso establecer las contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones de carácter parafiscal en los casos y bajo las condiciones establecidas por la ley. Entonces, vemos que todas estas son potestades del Congreso de la República, o sea, del legislativo, y que con esta interpretación que se le está, o con esta intromisión que está haciendo el Estatuto Tributario de normas NIF, estamos básicamente violando este ordenamiento constitucional en la medida en que la norma internacional se está vinculando a aspectos de carácter tributario, aspectos que básicamente debería regular el legislativo, o sea, el Congreso de la República, y que efectivamente en la medida en que el Ejecutivo reglamente o haga cambios en las normas internacionales o en las normas de contabilidad aplicables en Colombia, estaríamos nosotros efectivamente saltándonos algunos criterios que tiene nuestra Constitución en términos de definir cuáles son las bases con las que se va a liquidar un tributo en un momento determinado. Digamos que esos son los aspectos que incluso se le hicieron ver a algunos congresistas antes de expedirse la normatividad que vincula las normas internacionales a los aspectos de carácter tributario. ¿Cómo se hace esa vinculación? Pues básicamente es necesario entonces empezarnos a incorporar en lo que son la estructura de nuestro sistema tributario en Colombia. El artículo 1 del Estatuto Tributario nos establece la obligación en términos del impuesto sobre la renta y establece que la obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto. Y ella tiene por objeto pagar el tributo, o sea, cualquier tributo se tiene que generar en la norma de carácter tributario. Y el artículo 2 establece quiénes son los contribuyentes. En el caso, para el impuesto sobre las rentas o en general en los tributos, el responsable, el contribuyente es el responsable del pago del impuesto y está sujeto, son sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. En ese sentido, entonces, empezamos a identificar que se tiene que originar la obligación sustancial, estar establecida claramente en la norma y definir quiénes son los contribuyentes para el caso específico de los tributos. Vemos que en el impuesto de renta hay una estructura que son elementos objetivos y elementos subjetivos. El aspecto material
y es el ingreso que aumenta, que está en condiciones de aumentar el patrimonio como características que debe tener ese ingreso. El aspecto temporal es el periodo fiscal, cuándo debe aplicarse ese elemento objetivo, y sabemos que en el impuesto sobre la renta el periodo fiscal es enero 1 de diciembre 31. El aspecto espacial, que tiene que ver con qué tipo de rentas se van a gravar a los contribuyentes, y el aspecto cuantitativo, que es la depuración pues, de la renta, del ingreso para llegar a la renta líquida gravable. Los elementos subjetivos, el sujeto activo, que es básicamente el estado del sujeto pasivo, que es el contribuyente, y el hecho generador, que es aquel que le da origen a la obligación sustancial de pagar el impuesto. Esos elementos los encontramos nosotros claramente establecidos en el artículo 26 del Estatuto Tributario. O sea, aquí en el artículo 26, más que la depuración de la base gravable, que es importante, su contenido, su estructura, que la contiene el artículo 26, también nosotros podemos encontrar que es supremamente importante los elementos que dan origen a la obligación sustancial de pagar el impuesto. O sea, ¿cuáles son los hechos generadores de la obligación sustancial? Y esos hechos generadores los vemos claramente establecidos en este artículo 26. Además, pues, de que encontramos la depuración de la base gravable en el mismo artículo. Y dice, los ingresos son la base de la renta líquida. Y la renta líquida se determina así, de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año periodo gravable, que sean susceptibles de producir un incremento en el patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones de base y descuentos, y continúa pues la depuración de la base gravable. Pero ahí lo que nos interesa para el análisis que vamos a hacer es que aquí encontramos básicamente los presupuestos de hecho generadores de la obligación sustancial de pagar el impuesto. El uno, la realización, ¿sí?, del ingreso. O sea, el elemento fundamental es el ingreso, y que va de la mano con la realización del ingreso, y va de la mano igualmente con el año periodo gravable y con las condiciones que ese ingreso debe tener para poder ser considerado básicamente como originador de la obligación sustancial de pagar el impuesto. O sea, que ese ingreso debe cumplir unas características, o deben de tener unas características, y es que el ingreso tiene que estar, tiene que ser susceptible o estar en condiciones de producir un incremento en el patrimonio del contribuyente. En ese sentido, entonces, encontramos en esta parte inicial del artículo 26 esos elementos que dan origen a la obligación sustancial. ¿Y por qué considero que es importante estos elementos? Es importante porque uno de los elementos fundamentales es el criterio de la realización del ingreso. ¿Cuándo se entiende realizado el ingreso? ¿Sí? Y ahí vamos a encontrar un desarrollo en el artículo 27 de el criterio, un desarrollo del criterio de la realización, ¿sí? Resulta que el elemento antes de la reforma estableció, antes de la vinculación de las normas internacionales, el concepto de la realización del ingreso tenía que ver con el concepto de la causación, ¿sí? Tenía que ver con el concepto de la causación. Posteriormente a esa vinculación con las NIF, el elemento de causación como integrante del concepto de realización cambia hacia el concepto del devengo. Y el devengo, con unas definiciones que están claramente establecidas en el Estatuto Tributario y que vamos a ver más adelante. Sigue el artículo 26 con la depuración, diciendo de que de los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos imputables a tales ingresos, y también define cuándo se entienden realizados los costos en el Estatuto Tributario, por allá en el artículo 53, 54 del Estatuto Tributario. Igualmente establece cuándo se entienden realizadas las deducciones, por allá en el artículo 106 y 107 del Estatuto Tributario, ¿sí? Y establece que hay una serie de excepciones para poder determinar la renta líquida gravable, como son las rentas exentas. O sea, aquí uno podría observar
una depuración así en forma estructural, básicamente como sumatoria de ingresos brutos que deben de cumplir esas condiciones de estar en condiciones de producir un incremento del patrimonio del contribuyente y que se hayan realizado en el espacio, periodo de tiempo en que el ingreso, en que corresponde al tributo de impuesto de renta, en este caso enero 1 de diciembre 31. Y que esos ingresos no hayan sido exceptuados por el contribuyente, o sea, aquellos ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, ¿sí? Y que a esos ingresos, porque con eso se obtiene el ingreso base para empezar a depurar, una vez eliminados los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que a ellos se les resta los costos para obtener la renta bruta, que a la renta bruta se le puede incluir las rentas brutas especiales para obtener la renta bruta total. A la renta bruta se le restan las deducciones, para obtener la renta líquida se le suman las rentas líquidas especiales para obtener la base para liquidar para restar las rentas exentas y obtener la base gravable, ¿sí? Y aquí es donde entonces empezamos nosotros a encontrar las primeras diferencias en la estructuración. Si bien la ley 1314, y ahí me vuelvo al año 2009, había establecido que entre las normas tributarias y las normas de contabilidad debería haber una independencia, esa independencia la rompe las normas de carácter tributario actualmente. El artículo 4 de la ley 1314 establece que entre lo tributario y las normas de contabilidad debe haber una independencia y que solamente hay una vinculación entre la norma tributaria y la norma tributaria, entre la norma NIF y la norma tributaria, cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la materia. En ese sentido, entonces, también establece el artículo 14 que a su vez las disposiciones tributarias solo producen efectos fiscales y que las declaraciones tributarias y su soporte deben ser preparados según lo determina la legislación fiscal. O sea, debe haber una independencia de doble vía según lo que establece la ley 1314. Esa independencia de doble vía se empieza a perder con la vinculación de las normas internacionales frente a los aspectos de carácter tributario, como vamos a ver a continuación. Establece también ese artículo 4 de la ley 1314, que únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas contables y las de información financiera y las de carácter tributario, prevalecerán las de carácter tributario. Lógicamente, para fines fiscales, solamente para fines fiscales. La norma tributaria prevalece sobre las normas contables cuando haya alguna contradicción entre ellas, pero no prevalecerá para fines financieros. Y en eso la norma fue clara. Lógicamente hay un aspecto a tener en cuenta que me parece de suma importancia y es el inciso final del artículo 4, cuando establece que en su contabilidad y en sus estados financieros, los entes económicos harán los reconocimientos, las revelaciones y las conciliaciones previstas en las normas de contabilidad e información financiera. Entonces aquí hay que hacer una interpretación muy exacta de lo que quiere decir este inciso, lo que pretende establecer este inciso. Debemos nosotros entender que la contabilidad, ¿qué es lo que hacemos en la contabilidad? Reconocer hechos económicos. ¿Y cómo los reconocemos? Los reconocemos a través de registros contables, ¿sí? Y que solamente hacemos revelaciones a través de estados financieros. Entonces, ojo, en su contabilidad y en los estados financieros, los entes económicos harán reconocimientos y revelaciones. ¿De qué? De las conciliaciones previstas en las normas de contabilidad e información financiera. ¿Esto qué significa? Que las conciliaciones o las diferencias que hay entre las normas o surjan entre las normas de información financiera y las normas tributarias deben de estar reconocidas en la contabilidad y deben de estar reveladas en los estados financieros.
Y hay un aspecto muy importante que debemos de tener presente. Si yo hago reconocimiento en la contabilidad, lo debo de hacer a través de ¿qué? De registros contables, porque en la contabilidad yo reconozco a través de registros contables. Y en revelaciones, en los estados financieros, lo único que tengo que establecer son que esas conciliaciones deben de mostrarse en las notas de los estados financieros. Eso es un aspecto importante que debemos de tener presente y que podríamos o que vamos a desarrollar en nuestra próxima sesión la semana entrante sobre cómo reconocer en la contabilidad las conciliaciones o las diferencias y cómo vamos a hacer revelaciones en las notas a los estados financieros para el cumplimiento de lo que establece el artículo 4 de la ley 1314. ¿Y dónde empieza a presentarse entonces la divergencia entre la aplicación del artículo 4 de la ley 1314 que acabamos de mirar? Sí, de esa independencia normativa. Se empieza a generar en el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, que fue incorporado al Estatuto Tributario básicamente con la expedición de la reforma tributaria en el año 2002, ¿sí? 2016, perdón, mediante la ley 1819. La ley 1819 rompe con lo que había pretendido establecer la ley 1314 de independencia normativa. ¿Y cuándo rompe? Rompe con la incorporación en el Estatuto Tributario del artículo 21-1, que es el que empieza a generar los problemas en la determinación de las cargas tributarias para algunos contribuyentes del impuesto sobre la renta. Miremos qué establece este artículo. Este artículo hay que leerlo con mucho cuidado e interpretarlo con mucho cuidado, porque es el que nos empieza a incorporar en la determinación de las bases gravables los criterios en materia tributaria, los criterios de las normas NIF en materia tributaria. Dice el artículo, para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, o sea, este artículo no tiene aplicación para el IVA, este artículo no tiene aplicación para ningún otro tributo, sino para el impuesto de renta y complementarios. Y establece que en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto, obligados a llevar contabilidad, aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remite expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia. Entonces aquí hay varios elementos que debemos de analizar al interpretar este artículo 21-1. Primero, en materia tributaria, hasta antes de la ley 1819, no existía una clara definición o una definición estricta de qué era activo, de qué era pasivo, de qué era patrimonio, de qué era ingreso, costo y gasto. Simplemente en materia tributaria existía el patrimonio bruto, las deudas y como resultado de esa operación matemática de patrimonio bruto menos deudas, llegábamos al patrimonio líquido, pero no nos hablaba o no nos daba una definición clara de qué eran activos. Con la expedición de la ley 1819 se incorporan al estatuto tributario las definiciones de las NIF de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingresos, de costos y de gastos. Eso surge a partir de la ley 1819, porque antes algunos de estos elementos que conformaban la base tributaria, digamos que su Pareto, que era patrimonio bruto equivalente a activos, pasivos equivalente a deudas y patrimonio líquido equivalente a patrimonio en NIF, en normas contables, y sus paretos dentro del patrimonio, depuración de la utilidad, ingresos menos costos y gastos. En materia tributaria lo que existían era ingresos menos costos menos deducciones,
para llegar a la renta líquida, ¿sí? Pero a partir del 18 y 19 se incorporan las definiciones de activos, pasivos y patrimonio al estatuto tributario, ¿sí? Se incorporan al estatuto tributario. ¿Y eso qué significa? Como lo plantea el mismo artículo 21, que para la determinación del impuesto a la renta y para aquellos contribuyentes obligados a llevar contabilidad, deben de aplicar los sistemas de reconocimiento y medición de esos elementos de acuerdo con las NIF, o sea, con los marcos técnicos normativos vigentes en Colombia. Esto es cuando la ley tributaria expresamente remite a ellas. Y lógicamente el mismo artículo 21 está haciendo una remisión expresa a esas definiciones de esos elementos. Lógicamente, el artículo 21, raya 1, en esta última parte de este inciso primero, establece que la norma tributaria podría separarse de esas definiciones o de esos elementos cuando la ley tributaria lo disponga en forma expresa para darle un tratamiento diferente de conformidad con lo que acabamos de leer en el artículo 4 de la ley 13 y 14, o sea, para darle una independencia normativa a el estatuto tributario en la determinación de la renta líquida, ¿sí? ¿Eso por qué es importante? Porque es que nos está llevando este artículo a una interpretación desde lo general a lo particular. ¿Qué significa eso? Significa que yo debo de leer el estatuto tributario cuando lo vaya a aplicar a un contribuyente obligado a llevar contabilidad y en lo referente al impuesto sobre la renta, lo debo de leer de la mano con la lectura de las normas internacionales de información financiera. Cada que yo coja el estatuto tributario y se lo vaya a aplicar a un contribuyente obligado a llevar contabilidad y con respecto al impuesto de renta, debo de tener los dos ordenamientos jurídicos en la mano. Interpretar cada criterio de la norma tributaria con su equivalente en la norma NIF y buscar en forma particular cuando el estatuto tributario me separa de la interpretación o de la aplicación de la norma internacional. Tengo que buscar en forma expresa cuando en el estatuto tributario diga que no aplica lo que dice la NIF, sino que aplica un ordenamiento jurídico o un tratamiento jurídico distinto para cualquier hecho económico que tenga que ver con cada uno de los elementos que conforman la determinación del impuesto de renta o de los elementos que consagran el impuesto o que contempla el impuesto de renta en Colombia. Y esos elementos son activos, bueno, son en materia tributaria patrimonio bruto menos pasivos, patrimonio líquido, ingresos menos costos, menos deducciones, igual a renta líquida. Entonces, me lleva necesariamente a hacer una interpretación de la mano con las normas NIF y buscar o explorar en el estatuto tributario cuando la norma del estatuto tributario me saca de ese ordenamiento NIF y me incorpora un ordenamiento específico en materia tributaria. Un caso típico es la valoración de cualquier hecho económico. La norma tributaria me está llevando a que mi valoración para efectos tributarios la tengo que hacer, en principio, bajo el ordenamiento NIF, o sea, si yo aplico en NIF valor razonable, lo debería de aplicar en materia tributaria, pero tengo que ir a buscar en cada uno de esos elementos de los activos cuando me dice que no aplique valor razonable. Hay una norma que es uno de los parágrafos de este artículo 21 raya 1, que me dice el valor razonable no lo va a aplicar en materia tributaria, ¿sí? En general. ¿Por qué? Porque pueden existir unos criterios de valoración específicos para algunos elementos que conforman la base tributaria. Por ejemplo, en el caso de un bien inmueble, yo puedo utilizar el avalúo catastral, porque expresamente la norma tributaria me está diciendo que en algunos casos yo o puedo hacerlo o tengo que hacerlo, dependiendo si soy un contribuyente, persona natural o persona jurídica. ¿Sí? Tengo que mirar que me puede dar la posibilidad
de valorar un bien inmueble por avalúo catastral. Y el avalúo catastral no necesariamente es una medida de valoración como criterio de valor razonable bajo las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? ¿Qué está haciendo la norma tributaria? Me está diciendo, váyase a la interpretación bajo NIF y busque si hay un artículo específico que le permite un tratamiento distinto para los bienes inmuebles. Entonces, yo puedo tener un bien inmueble que me costó 100 millones de pesos, que mi avalúo catastral es 150 y que lo tengo como valor razonable valorado en mi contabilidad para efectos NIF, un valor razonable de 500 millones de pesos. Entonces, en principio, lo que me dice la primera parte de este artículo es, vaya y aplique la norma en todos sus elementos de valoración, de reconocimiento y medición, como bien lo plantea la norma en este artículo, reconocimiento y medición, bajo los nuevos marcos técnicos normativos. Interpretación general, interpretación particular, cuando le dan un tratamiento específico para poder hacer una diferenciación en materia tributaria. Entonces me dice, váyase a la norma del avalúo catastral para valorar los bienes inmuebles. Esa norma en forma específica me está sacando de mi interpretación general que me lleva la primera parte de este artículo. Una norma especial, interpretación general, que me saca de esa interpretación general y me lleva a una interpretación o a una aplicación específica. ¿Sí? Continúa el artículo en su parágrafo primero diciendo, además de esa remisión, porque ahí lo que hay es una remisión de norma tributaria a norma internacional. Ahí encontramos en este artículo es una remisión por vía general de la norma tributaria hacia la norma internacional de información financiera y una exclusión en forma particular, en la última parte del artículo, una exclusión en forma particular de un tratamiento específico desde el punto de vista tributario para la determinación del impuesto sobre la renta. Entonces ahí encontramos un criterio, una vía interpretativa que debemos de tener mucho cuidado cuando estemos leyendo. ¿A qué nos lleva esto? Efectivamente a una incoherencia desde el punto de vista tributario, ¿sí? Porque es que el estatuto tributario me está llevando a que en el impuesto sobre la renta yo tenga en principio dos grandes categorías, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad y los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad. Contribuyentes obligados a llevar contabilidad que tienen que vincular las normas de información financiera en algunos aspectos para la determinación del impuesto. Y contribuyentes, personas naturales no obligados a llevar contabilidad, que aplicarán otro cuerpo normativo que no tiene remisión a normas internacionales. Dos grandes grupos. Pero igualmente en el primer grupo, en aquellos contribuyentes obligados a llevar contabilidad, nos vamos a encontrar una serie de problemas. ¿Por qué? Porque sabemos que las normas de información financiera se aplican a tres grupos. Tenemos grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1 que aplica NIF plenas, grupo 2 que aplica NIF para pymes, grupo 3 que aplica NIF para pymes, para micro. ¿Sí? Tenemos tres cuerpos normativos en materia contable, que a su vez los tres cuerpos normativos, dependiendo del contribuyente de impuesto de renta obligado a llevar contabilidad, tendrá que aplicar o asociar con las normas generales en materia tributaria. O sea, yo tengo que clasificar ese contribuyente obligado a llevar contabilidad para mirar si aplica grupo 1, 2 o 3 y cómo normas del grupo 1, 2 o 3 las vinculo a su determinación de impuesto de renta. Aquí empieza a generarse una serie de problemas. Y adicionalmente a eso, no es solamente grupo 1, 2 y 3, sino que a su vez, como lo hemos planteado en otros eventos, estos no son unas normas únicas para el grupo 1 o unas normas únicas para el grupo 2 o unas normas únicas para el grupo 3, sino que cada grupo a su vez puede salirse o jugar en sus normas de información financiera a través
del establecimiento de políticas contables. Entonces, un contribuyente de pymes grupo 2 establece, por ejemplo, para valorar sus activos, que se va a ir por el método del costo, y otro contribuyente dice que se va a ir por el método del valor razonable. En ese grupo 2 hay dos contribuyentes con tratamientos diferentes. Esto es, las normas internacionales de información financiera no son un solo cuerpo normativo para cada uno de los grupos que estamos estableciendo, sino que puede haber, a través de la política contable, diferentes cuerpos normativos. Y entonces tendré que buscar cuál es la estructura jurídica desde el punto de vista de la aplicación de las normas de información financiera que tiene cada contribuyente, para saber, lógicamente, si me salgo o no me salgo de la aplicación en materia tributaria cuando la norma tributaria específicamente establezca que debe haber un tratamiento diferente. Eso es muy importante porque no solamente vamos a encontrar unas diferencias similares en todos los grupos o similares dentro del mismo grupo, porque pueden haber, a través de la aplicación de las políticas contables, criterios distintos para determinar algunos valores desde el punto de vista financiero, aplicando la norma específica de la política contable, porque la norma internacional le da es una orientación de algunos criterios que usted debe aplicar en un momento determinado. Puede que esos criterios sean distintos entre un mismo contribuyente, y si son diferentes, nos vamos lógicamente a encontrar con asimetrías distintas en los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Si nosotros analizamos el parágrafo primero de ese artículo 21-1, nos encontramos con el segundo problema, y es el que ataca un elemento sustancial de la obligación sustancial, que es el concepto de realización, de ingreso, de costo, de gasto, de activo, de pasivo, de patrimonio, ¿sí? Establece este parágrafo: los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberán tener en cuenta la base contable de acumulación o devengo, la cual describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre el recurso económico y los derechos de los acreedores de la entidad que informa en los periodos en que estos efectos tengan lugar, incluso si los cobros o pagos resultantes se producen en un periodo diferente. O sea, aquí lo que trata de establecer esta parte de la norma es el concepto de realización, ¿sí? Vinculado al criterio de la causación. ¿Cuándo debo de reconocer el elemento? ¿Sí? Y entonces me dice, pues lo debe reconocer en principio como causación, que es esa definición que nos trae ahí. Vale la pena aclarar que esta definición de devengo es traída de la norma internacional e incorporada al estatuto tributario mediante este artículo 21-1. Y eso no es más que lo que tradicionalmente hemos conocido como causación. Pero llamo la atención al inciso siguiente que plantea, o a la última parte de este inciso del parágrafo primero del artículo 22 del Estatuto Tributario, 21-1 del Estatuto Tributario, que es el artículo 22 de la Ley 1819. Cuando se establezca la base contable de acumulación de devengo, una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, costos y gastos cuando satisfaga las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos, de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables que le sean aplicables al obligado a llevar contabilidad, o sea, grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Entonces, hay que vincular. Algunos conferencistas dicen, es que acumulación o devengo es lo mismo que causación. No, señores. Acumulación o devengo no es lo mismo que causación.
acumulación o devengo incorpora el elemento de la causación que tradicionalmente conocemos, que es lo que está aquí en la primera parte del parágrafo primero, ¿sí? Y es cuando de registrar, y debo de registrar aunque no se haya hecho efectivo el pago o haya cobros pendientes. Pero también incorpora el concepto del devengo, los elementos que tienen los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, y que van relacionados con que satisfagan la definición del elemento. ¿Cuál definición? La que trae la NIF y que fue incorporada al Estatuto Tributario, y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos, de acuerdo a las normas internacionales. Ojo, no es solamente el momento en que yo debo reconocer el hecho, sino además va vinculado a cada uno de esos elementos que cumpla con las definiciones, que satisfaga los criterios de definición que están establecidos en el Estatuto Tributario y los criterios de reconocimiento en las normas internacionales, que igualmente fueron algunos de ellos incorporados al Estatuto Tributario, no todos, ¿sí? Entonces, para entender esto, pongamos un ejemplo. Yo vendo una mercancía, ¿sí? O vendo un activo fijo, y lo vendo el 29 de diciembre. Si es un activo fijo, no hago el traspaso, pero entrego el activo fijo. O si es un inventario, lo despacho y lo vendo SIF, o sea, lo vendo en el sitio del cliente, en las instalaciones del cliente. Y resulta que el cliente está en el otro extremo de la ciudad donde tiene asiento el contribuyente. Y se demora 8 días la entrega de esa mercancía y la despaché el 29 de diciembre. La mercancía fue entregada al contribuyente, ¿cuándo? En enero del año siguiente, ¿sí? Si yo lo vendí SIF, ¿quién está asumiendo los riesgos o quién mantiene los riesgos de esa mercancía? Pues los mantiene el vendedor, no el comprador, porque el comprador satisface sus necesidades en el momento en que asume los riesgos. ¿Cuándo asume el riesgo el contribuyente que compra la mercancía? Cuando la tiene en sus manos, o sea, en enero del año siguiente. Y resulta que el vendedor, ¿sí? Que el vendedor satisface los criterios de reconocimiento o mantiene todavía el criterio, el bien, porque no lo entregaba, mantiene el riesgo. ¿Hay una factura de venta? Sí, el 29 de diciembre se emitió una factura de venta. La pregunta es, si hay una factura de venta el 29 de diciembre y no he entregado la mercancía, ¿esa es un ingreso desde el punto de vista tributario en renta? La respuesta es no, porque no está satisfaciendo las necesidades, las definiciones que trae el elemento, la definición del elemento desde el punto de vista de la NIF. La definición del elemento es que el activo lo tiene que declarar quien tiene los riesgos, quien conserva los riesgos, independiente a que haya una factura de venta. Pues resulta que el vendedor mantiene el riesgo y mantiene el beneficio económico futuro, por definición, mientras no sea entregada al cliente en su destino. Por lo tanto, ahí hay una factura de venta que no es ingreso en NIF y tampoco es ingreso en el impuesto sobre la renta, porque se tiene que hacer por acumulación o devengo y por lo tanto no se ha devengado la mercancía, ¿sí? No se ha configurado la venta por criterio de devengo porque no se ha satisfecho la definición del elemento. ¿Cuándo se satisface la definición del elemento? Cuando yo le entrego el riesgo al comprador. Por lo tanto, ahí hay una venta, hay una factura de venta, pero no hay un ingreso tributario. No hay un ingreso tributario. Ahí la norma internacional me está afectando la determinación del impuesto de renta como criterio que tradicionalmente hemos venido manejando. No basta con registrar la factura de venta como ingreso. Habrá que registrar la obligación, habrá que registrar, habrá que mirar la forma contractual, pero ahí no se ha configurado todavía, aunque se haya expedido
una factura de venta, no se ha configurado en estricto sentido un ingreso para el contribuyente, ¿sí? Quien está vendiendo. ¿Por qué? Porque la definición del elemento es muy clara. Cuando es activo, cuando se transfieren los riesgos. Entonces, el comprador, ¿cuándo va a registrar el activo? Cuando le transfieran los riesgos y los beneficios económicos futuros, ¿sí? Mientras el activo no sea entregado a satisfacción al cliente, seguirá siendo un activo del vendedor y por lo tanto, si es activo del vendedor, no se configura un ingreso desde el punto de vista NIF, ni tampoco desde el punto de vista tributario, porque la norma tributaria le está diciendo que usted reconozca no por causación solamente, o no por criterio de causación, como lo manejábamos anteriormente, sino con el nuevo criterio de causación que es devengo, que el devengo es ese criterio anterior de causación, más o incorporando los elementos de definiciones de los elementos y de reconocimiento de esos elementos de acuerdo con los nuevos marcos técnicos normativos. Si estamos hablando de la venta de un bien inmueble, entonces tenemos que decir, usted le puede entregar el bien inmueble al cliente, el cliente se lo puede pagar. Hay una transferencia de riesgos, sí hay una transferencia de riesgos, ¿sí? Usted se lo entrega el 29 de diciembre, él le paga, pero no hacen la escritura pública. No hacen la escritura pública. Entonces, viene a la inversa el análisis. Si no hay escritura pública, ¿hay venta del bien inmueble? Claro que hay venta porque usted transfirió los riesgos. Ah, pero es que la escritura pública, el documento de la escritura pública no se ha formalizado o no se ha registrado. Pues no importa porque se transfirió los riesgos. Entonces hay una venta de bien inmueble que no tiene escritura. Ahora hay que irnos a la parte tributaria. Esa es una venta o un ingreso, una compra para el comprador que no tiene escritura pública. Pues la respuesta es muy clara y es no hay compra porque no hay escritura pública desde el punto de vista tributario. Desde el punto de vista de la NIF sí la habría. Y no hay venta porque es que no hay escritura pública. Entonces habría una venta para fines NIF y una venta que no tiene efectos de carácter tributario. Ahí la norma o la aplicación de este criterio nos empieza a generar problemas. ¿Y por qué si hay venta desde el punto, porque no hay venta desde el punto de vista tributario, sabiendo que está la definición? Pues muy sencillo, porque el artículo 28 del Estatuto Tributario me está diciendo que hay una excepción para el reconocimiento del ingreso para efectos tributarios que se vincula o que vincula la escritura pública a el criterio del ingreso. Ya lo vamos a analizar más adelante, ¿sí? Hay una excepción, o sea, ahí la vía interpretativa no es por lo general, sino no es por vía general, sino por vía especial. Ya lo vamos a analizar que en el artículo 20 excepción en el caso de los bienes inmuebles, que no se va por el mismo criterio de la NIF, sino que le pone un requisito especial para configurar el ingreso o la venta sujeto o amarrado para efectos tributarios a la norma, al estatuto tributario, al artículo 27 del estatuto tributario, que le dice que en el caso de los bienes inmuebles se considera ingreso es solamente en el momento en que se expide la escritura pública, pero es una excepción única y exclusivamente para fines de bienes, para el caso de los bienes inmuebles, ¿sí? Entonces, ojo, aquí hay una interpretación del criterio de acumulación o devengo que difiere del anterior criterio o tratamiento que establecía la norma tributaria bajo causación. Recordemos que en la norma anterior, el artículo 27 del Estatuto Tributario nos establecía, se entienden realizados los ingresos cuando en los contribuyentes obligados a llevar cuenta, primero se entienden realizados los ingresos por vía general cuando se hayan pagado efectivamente en dinero en especie. Y me decía, se exceptúan de la norma anterior aquellos contribuyentes obligados a llevar contabilidad para quienes se entiende realizado el ingreso cuando se cause.
y me definía el concepto de causación, y me decía, se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho a exigirse su pago, aunque efectivamente no se haya pagado, ¿sí? Eso ya desaparece para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, y le dice, esos contribuyentes obligados a llevar contabilidad es el concepto de causación, de realización del ingreso, costo, gasto, debe entenderse de acuerdo a la definición de devengo o acumulación de que hablan las normas internacionales. Y en las normas internacionales se vincula al devengo el concepto de definición del elemento y los criterios de reconocimiento de esos elementos vinculados a el elemento, ¿sí? Es importante entonces hacer esas diferenciaciones porque no podemos asimilar devengo a causación. No siempre lo causado es devengado, pero sí, siempre que se haya devengado tiene que haber una causación bajo los criterios que traía el Estatuto Tributario anteriormente. Igualmente, y reforzando esos criterios, la norma establece que las personas naturales, que el parágrafo segundo de ese artículo 22 de 21/1 del Estatuto Tributario establece, los contribuyentes personas naturales que opten por llevar contabilidad se someterán a las reglas previstas en este artículo y demás normas previstas en el Estatuto para los obligados a llevar contabilidad. O sea, hay una vinculación, no solamente personas naturales o jurídicas, sino que las naturales obligadas a llevar contabilidad tienen que aplicar los mismos criterios. Por eso les decía anteriormente que es muy importante tener en cuenta que hay unas normas que se le aplican también a las personas naturales, igual que a las jurídicas, si están obligados a llevar contabilidad. O sea, encontramos dos grandes estructuras, obligados y no obligados a llevar contabilidad. Sigue la norma en el parágrafo tercero estableciendo que para fines de este estatuto, cuando se haga referencia al término causación, y aquí es muy importante esto, término causación, debe asimilarse al término y definición de devengo. No quiere decir lo mismo, se asimila al término, la causación, al término de devengo o acumulación. ¿De qué trata este artículo? O sea, vinculándolo a qué? Vinculándolo específicamente no solamente a esta primera parte, sino también a que satisfaga las definiciones y los criterios de reconocimiento previsto para tales elementos de acuerdo a los nuevos marcos técnicos normativos. Igualmente, en el parágrafo cuarto, para los efectos de este estatuto, las referencias a marco técnico normativo contable, cuando me hablan de normas contables, o cuando me hablan de técnica contable, o cuando me hablen de normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y contabilidad por sistema de causación, debe entenderse a las normas vigentes en Colombia, o sea, ¿qué? A las NIF. Debe entenderse, cualquiera de estas referencias deben de entenderse a las NIF, ¿sí? Cuando las normas tributarias establezcan la obligación de llevar contabilidad para ciertos contribuyentes, el sistema contable a aplicar corresponde a las normas contables vigentes en Colombia, siempre y cuando no se establezca lo contrario. Entonces, cualquier norma que me obligue a llevar contabilidad, debo aplicarla en términos de NIF, excepto que haya una contabilidad diferente. El parágrafo sexto. Aquí hay la primera excepción por vía general. Entonces, lo primero que nosotros encontramos es una remisión de la norma tributaria a la norma internacional. Pero el parágrafo sexto me saca en dos conceptos fundamentales de la norma general por vía especial. Le dice, para efectos fiscales, las mediciones que se efectúen a valor razonable, sí, o a valor presente en el caso del costo amortizado, de conformidad con los marcos técnicos normativos, deberán reconocerse para efectos fiscales al costo, al precio de adquisición
o al valor nominal, siempre y cuando no existe un tratamiento distinto en el estatuto tributario. O sea, mire, me lleva a la norma internacional por vía general, pero igual por vía general me está sacando en estos casos específicos, dos casos específicos, el valor razonable que no se aplica en materia tributaria y el valor financiero, ¿sí? O sea, aquel valor que en algunos casos trae la norma NIF, o sea, el valor presente de los flujos futuros, me dice que en esos casos que hable de valor razonable o de valor presente, para efectos fiscales siempre hable del costo o el precio de adquisición o el valor nominal, excepto que haya un tratamiento especial. Cuando hay tratamiento especial en algunas valoraciones de inversiones, por consiguiente, las diferencias que resulten del sistema contable de medición, diferencias del sistema de medición contable y fiscal, no tendrán efectos en el impuesto sobre las rentas. O sea, aquel valor razonable que se carga a resultados o aquel valor razonable que se carga al ORI, al otro resultado integral, que sea consecuencia de valoraciones a valor razonable o a valor presente, no se aplican en materia tributaria. Son excepciones expresamente o taxativamente contempladas por este artículo 21-1 del Estatuto Tributario, que es el 22 de la Ley 18 y 19, expresamente contemplado por el parágrafo 6º de ese artículo. Muy bien. ¿Qué significa eso entonces? Que bajo esos dos criterios, nada más con este artículo 21-1, nosotros tenemos que empezar a identificar claramente qué es lo que pasa en el sistema contable NIF y en el sistema de información tributaria, o en el sistema de información NIF y en el sistema de información tributaria. Y vamos a hacer como una especie de paralelo entre los dos y una integración entre los dos sistemas para poder ver los criterios que tenemos que empezar a analizar. Si nosotros nos vamos al sistema tributario colombiano, nosotros nos encontramos básicamente con que nuestra estructura tributaria en Colombia está conformada por dos circunstancias fundamentales o por dos criterios. Unos primeros elementos que tienen que ver con los hechos económicos como reconocimiento inicial y unos criterios que la norma tributaria maneja a posterioridad del reconocimiento inicial, ¿sí? Entonces nosotros encontramos que básicamente nuestra estructura tributaria está por lo que nosotros comúnmente hemos encontrado o definido como la información forense. ¿Qué es la información forense? Son todos aquellos hechos económicos que surgen ¿de qué? De los flujos financieros, que surgen de las mediciones al momento de adquirir nuestros bienes. O sea, la información forense es aquella información que está sustentada en los flujos financieros, ¿sí? Encontramos que si compramos activos fijos, el costo de compra del activo fijo, que está estipulado en el documento de compraventa o en la factura cambiaria de compraventa o en aquel activo que está sustentado en el documento que sustenta la transacción y que a través de ese valor estipulado en ese documento generó flujos financieros. Es decir, la información forense está sustentada documentalmente en un documento que cumple unas características y además en los flujos financieros que se generan a través de la operación misma, o sea, el pago a través de una entidad financiera, la compensación a través de cruce de cuentas, la confusión o la dación en pago cuando hay intercambio de bienes. La información forense es aquella que yo puedo probar a través de mis flujos financieros, directa o indirectamente, si hay intercambio de bienes. Pero además, nuestro sistema tributario está conformado por una serie de reconocimientos posteriores a esa información que llamemos, entre comillas, información forense. Y es
algunas valoraciones o algunos tratamientos especiales que tiene la información tributaria, que nosotros hemos denominado o que se han denominado como ficciones y presunciones tributarias. Nuestro sistema tributario, entonces, está conformado por los flujos financieros más o menos las ficciones o presunciones tributarias. Ficciones o presunciones tributarias que están claramente establecidas en el Estatuto Tributario. ¿Cuáles son ejemplos de ficciones tributarias? Pues ficciones tributarias son las depreciaciones fiscales, ficciones como criterio de desgaste de los activos fijos. Las ficciones tributarias son los ingresos presuntivos, son los costos teóricos, son los ingresos teóricos, son las deducciones teóricas. Esas son ficciones tributarias, es decir, situaciones que se salen de la realidad económica y se van a una realidad jurídica, ¿sí? Y le dice la norma tributaria, pues usted tiene derecho a el 200% del pago o por salarios a los huérfanos de los viudos, a los huérfanos de militares caídos en combate, o tiene derecho a determinada deducción por encima del valor de la transacción, o tiene derecho a una deducción por donaciones si la hace a la corporación Matamoros del 125%, o tiene derecho a un costo teórico cualquiera, ¿sí? Ese 3% de desgaste, de deterioro del inventario por cuando suceda de fácil obsolescencia o destrucción, 3% calculado sobre el inventario inicial más las compras del año del respectivo año. O sea, son cosas que se salen de los flujos financieros y que están contempladas en forma específica como, digamos, entre comillas, beneficios tributarios. Las ficciones tributarias, entonces, tienen que estar, primero, establecidas expresamente en la ley. Segundo, no obedecen a flujos financieros, ¿sí? Por ejemplo, un interés presuntivo por préstamo a socios. Esa es una ficción tributaria o una presunción tributaria. Ese interés por préstamo a los socios presuntivo, ¿sí?, no genera flujos financieros, pero sí genera parte de la base gravable, ¿sí? Por ejemplo, los gastos no deducibles porque no cumplen requisitos especiales, bien sea requisitos esenciales o requisitos formales, generan flujos financieros, pero los excluyen de la deducción tributaria por determinadas circunstancias. Las ficciones tributarias no necesariamente generan flujos financieros o pueden generar flujos financieros, pero no son reconocidas desde el punto de vista tributario. Esas ficciones o presunciones tributarias hacen parte de la estructura tributaria nuestra, o sea, hacen parte de la estructura tributaria nuestra en la medida, hacen efectos, producen efectos tributarios y pueden o no pueden producir efectos de flujos financieros. Entonces, nuestra estructura tributaria está por toda la información forense que genera flujos financieros, ¿sí?, más aquellas presunciones o ficciones que pueden aumentar la base gravable, o menos aquellas ficciones o presunciones tributarias que no me permiten reconocer esos flujos financieros como deducción tributaria o como costo, ¿sí? Entonces, en la estructura tributaria nuestra son información forense más o menos ficciones y presunciones tributarias. Ese es nuestro sistema tributario, ¿sí? Ahora, miremos cuál es el sistema NIF. El sistema NIF es toda la información que genera flujos financieros más o menos unas valoraciones o estimaciones especiales que traen las normas NIF para ser incorporadas en el sistema de información financiera. El valor razonable, los deterioros,
las estimaciones, ¿sí? Los pasivos contingentes, las provisiones, que algunas de ellas no obedecen a flujos financieros, ¿sí? Todas esas estimaciones y todas esas valoraciones específicas que se le incorporan como reconocimiento posterior a la información, al reconocimiento inicial, que es la información forense. Y la información forense igual medida o mirada a través de flujos financieros, ¿sí? Entonces encontramos que desde el punto de vista de las NIF las conforman la información forense, que es la misma forense de lo tributario, más o menos valoraciones y estimaciones especiales que traen las normas NIF. Encontramos entonces que el sistema NIF es la sumatoria de las dos cosas, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros hacemos o traslapamos esto, nos encontramos que entre esta información NIF, que es forense más presunciones y más valoraciones y estimaciones, ¿sí? Y la información tributaria, que es la misma forense más presunciones y ficciones, encontramos un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? La información forense. La información forense está en los dos sistemas. Es el común denominador de los dos. ¿Cuáles son las asimetrías que hay entre esos dos cuerpos normativos? Pues básicamente encontramos una asimetría, las valoraciones y estimaciones NIF, y otra asimetría, las ficciones y las presunciones tributarias. Por lo tanto, entonces nuestra estructura sería de la siguiente manera. Hay un común denominador, que es la información forense, y hay unas asimetrías en NIF, que son valoraciones y estimaciones, y hay unas asimetrías en lo tributario que no tienen que ver con valoraciones o estimaciones, pero que nosotros las denominamos ficciones y presunciones tributarias. ¿Dónde está el juego de toda esta estructura? Pues básicamente el juego de toda esta estructura está en un común denominador, que es la información forense, y las dos asimetrías, que no necesariamente son las mismas, sino que cada uno de los cuerpos normativos trae criterios de reconocimiento y valoración distintas. ¿Cuál es la estructura de nuestro sistema tributario hoy? Pues básicamente que nosotros tenemos que, y muchas de los reconocimientos NIF están incorporados ya como ficciones tributarias, pero no todas las ficciones tributarias están en el cuerpo normativo de NIF. Ahí es a donde hay que tener cuidado en la determinación del impuesto de renta de los contribuyentes, para poder medir los impactos tributarios que tienen las NIF en la determinación del impuesto de renta de un contribuyente obligado a llevar contabilidad. Eso hace necesario que de la lectura del estatuto tributario frente a un contribuyente obligado a llevar contabilidad, yo tenga que incorporar muchos criterios NIF para poder aplicar la norma tributaria. Pero igualmente debo identificar en el cuerpo normativo tributario cuándo y en qué parte del estatuto tributario me puede estar sacando de una aplicación NIF para hacer una aplicación específica en materia tributaria, bien como lo plantea la ley 1314 en el artículo 4, o bien como el mismo artículo 21-1 del estatuto tributario me está diciendo en la parte final del inciso primero de ese artículo, que la norma tributaria me puede dar un tratamiento especial a una norma de carácter, a una norma NIF, que me saque de ella para darle un tratamiento tributario desde el punto de vista tributario. Esto no es un problema únicamente nuestro, esto ha sido un problema que también se ha manejado en el contexto internacional, ¿sí? Lógicamente, en nuestra estructura tributaria podrá haber mayores diferencias o asimetrías frente a otros
ordenamientos tributarios internacionales, puesto que nuestra estructura tributaria es mucho más compleja que otros ordenamientos tributarios en el mundo. No obstante, pues yo traigo a colación aquí algunos criterios que se han manejado en el contexto internacional, y es cuando los sistemas NIF, fuerza financiera, frente a lo tributario, se ha discutido en el contexto internacional, y eso se ha manejado como criterios de sistemas conectados o desconectados, ¿sí? Normalmente en los sistemas anglosajones hay un sesgo hacia los sistemas conectados, y en los sistemas continentales hay un sesgo hacia la interdependencia entre la regulación tributaria y las regulaciones en materia financiera, ¿sí? Eso lo ha planteado, pues, no desde 1998, ¿sí? Y básicamente nosotros, ¿qué encontramos? Encontramos que los sistemas conectados pueden ser clasificados de dos formas: puros o mixtos. Conectados puros cuando se tributa a través de utilidades comerciales, por ejemplo, en el caso nuestro, entidades sin ánimo de lucro. O mixtos, que pueden tributar a partir de la contabilidad con ajustes o excepciones en principios tributarios, o bien a partir de lo tributario con remisión a lo contable. ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros? Que la ley 1819 nos llevó a este modelo, a modelos mixtos: tributar a partir de la contabilidad con ajustes o excepciones en principios tributarios, o, mirado desde otra óptica, normas tributarias con remisiones a normas contables. Básicamente, esta remisión de la norma tributaria a lo contable se hizo por vía general, y caemos en la primera parte: tributar a partir de la contabilidad con excepciones a normas tributarias de aplicación de algunas de esas normas de carácter tributario, ¿sí? ¿Qué era lo que pretendía la ley 1314? Pretendía una desconexión a través del artículo 4 de la ley 1314. Sistemas desconectados, o sea, mantener independencia de las normas. Pues esa fue la intención de la ley 1314, pero la ley 1819 nos llevó de un sistema desconectado, nos llevó hacia un sistema básicamente de conexión desde el punto de vista o el criterio mixto, a partir de normas contables con excepciones en norma tributaria. Ese artículo 21-1 del Estatuto Tributario lo que nos está llevando es a una conexión a partir de la contabilidad bajo NIF con excepciones de carácter tributario, ¿sí? Lo que pretendía la ley 1314 era una desconexión total, y eso pues fue borrado por la ley 1819 a partir o de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esa ley, que incorporó al Estatuto Tributario básicamente las normas, la vinculación de las normas internacionales de información financiera. En un esquema, pues en un esquema que se ha planteado en estos modelos es que una desconexión debe entenderse no como dos sistemas contables autónomos, sino como un sistema contable que le permita una información básica o una información especial para efectos de presentación de estados financieros a través de adiciones o sustracciones a una información financiera básica. Es decir, tener una contabilidad, a esa información financiera con esa presentamos estados de propósito general, estados financieros para el mercado financiero, y le separamos o le hacemos adiciones o sustracciones para llegar a una información de carácter tributario ya como estructura. Los sistemas desconectados pretendían manejar básicamente criterios independientes, pero que no deberían de interpretarse simplemente como dos contabilidades. Como primera conclusión, lo que tenemos que observar es que en nuestra estructura debemos de hacer una vía interpretativa de lo general a lo particular, aplicación del modelo de información financiera por remisión de la norma tributaria de la NIF, y de ahí empezarnos a salir
en los criterios específicos para poder aplicar las normas de carácter tributario. Es importante analizar, por ejemplo, en el caso de los ingresos, que la regla general, y lo establece el artículo 27, para aquellos contribuyentes obligados a llevar contabilidad, se debe interpretar de la siguiente manera. Se entienden realizados los ingresos cuando se reciban efectivamente en dinero o en especie o en forma que equivalga legalmente a un pago, o cuando de derecho a exigirse, o cuando el derecho a exigirlo se extingue por cualquier modo legal distinto al pago, como en el caso de las compensaciones. Digamos que esa es la vía general. ¿Cuál es la interpretación especial? Excepciones, que hay una serie de excepciones para los contribuyentes obligados a llevar para los contribuyentes, en el caso de los ingresos por dividendos, cuando efectivamente se abonen en calidad de exigibles, o en el caso de la generación de los bienes inmuebles, cuando se tenga la escritura pública. Entonces hay una interpretación general y aquí hay una interpretación especial. Pero ¿qué pasa en el caso del artículo 28? Miremos en el artículo 28. La norma anterior establecía cuándo se entiende causado el ingreso. La norma anterior establecía, se entiende realizado el ingreso cuando nace el derecho a exigirse su pago, aunque no se haya efectivo su cobro. ¿Cómo o qué dice la norma anterior, actual? La norma actual dice, los ingresos tributarios se reconocen por el criterio del devengo, ¿sí? Del devengo. Y el artículo 28, entonces, establece realización de los ingresos para los obligados a llevar contabilidad. Por ejemplo, los ingresos para los obligados a llevar contabilidad, los ingresos se entienden realizados fiscalmente, son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable. O sea, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente, ¿sí? Criterio de devengo bajo los mismos conceptos que establecen las normas internacionales. Y establece el mismo artículo 28, los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia y su reconocimiento se hará fiscal, se hará en el momento en que lo determine el estatuto tributario y en las condiciones allí previstas. O sea, el mismo artículo 28 le dice, váyase a la norma internacional, o sea, el ingreso se entiende devengado fiscalmente cuando está devengado contablemente, excepto, y por ejemplo, miremos este caso, los ingresos por dividendos provenientes de sociedades nacionales o extranjeras, el ingreso se realizará en los términos que establece el numeral 1 del artículo 27 del Estatuto Tributario. Se reconocen cuando se decreten en calidad de exigibles, sean abonados en calidad de exigibles, en tanto que la norma NIF reconoce los dividendos cuando sean efectivamente decretados, ¿sí? O en el caso de los bienes inmuebles, hay otra excepción. No se va por el criterio del devengo general, sino que en el caso de la venta de los bienes inmuebles, el ingreso se realizará en los términos del numeral 2 del artículo 27 del Estatuto Tributario, en la fecha de la escritura pública, aunque desde el punto de vista de la NIF se reconozca el ingreso cuando se transfiera el riesgo al comprador, cuando se transfiera el riesgo al comprador. Ese mismo artículo 28 trae 10 excepciones en términos de devengo para efectos tributarios, que son los que me separan de la norma general. Vale la pena aclarar que solamente la excepción está para activos, para bienes inmuebles, pero no para bienes muebles, ni para bienes inmateriales o bienes intangibles. Los criterios son distintos y habrá que mirar
cada una de las normas. Ya para concluir, lo que quiero es que entendamos que la norma tributaria nos vincula a la norma NIF, pero por norma específica me puede desvincular de la NIF y de esa forma habrá que hacer la interpretación normativa. Ahí están, en ese artículo 21 raya 1, la aplicación de ese artículo nos lleva a que cada uno de los elementos que conforman la base tributaria podamos nosotros establecer si hay o no hay impacto de las NIF en la determinación del impuesto de renta. Ya el tiempo se nos acaba. Quería pues como hacer un esbozo de lo que la norma empieza a cambiar con la ley 1819 y que en muchos casos no le damos una interpretación clara y adecuada y nos puede llevar a una determinación del impuesto de renta. En el caso de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, nos puede llevar a cometer errores si no hacemos una clara y sistemática interpretación de las normas tributarias de la mano con las normas internacionales de información financiera. Muy bien, si hay algunas preguntas, estoy pues como dispuesto a resolverlas en el tiempo que nos queda. ¿Cómo, André? Muy bien, sí, es muy importante lo que plantea André, porque entonces la próxima vez vamos a ver cómo todas esas diferencias que se puedan generar hay que armonizarlas a través del sistema contable en lo que hemos denominado un sistema para la contabilidad tributaria, ¿sí? Y es muy importante que cada una de las normas del estatuto tributario nosotros las vamos a desarrollar en el próximo evento que estamos organizando en el Consejo Nacional de Contadores Públicos a través del diplomado que Andrés les va a explicar ahora más adelante. Muy buenas noches. Sí, una consulta. Para las próximas sesiones, ¿van a estar enviando las invitaciones a los correos electrónicos o cómo se debe hacer?
Sí, André y participantes, la idea es poder desarrollar la temática de cada uno de los elementos que conforman la base tributaria comparada con la norma NIF. Entonces, la metodología va a ser un análisis de qué se aplica o qué dice el estatuto tributario y qué se aplica desde el punto de vista de las NIF y cuál entre esos dos ordenamientos coinciden en aplicación tributaria. O sea, vamos a hacer un análisis tanto de la aplicación tributaria como de la aplicación NIF y por comparación de ese cuerpo normativo sacamos las diferencias que son las que finalmente nos van a llevar a un taller al finalizar el diplomado que contiene la conciliación fiscal con las normas internacionales. Entonces, puro análisis comparativo de normas internacionales, lógicamente con ejemplos prácticos en cada uno de los temas más importantes, donde podemos analizar, interpretar la norma tributaria y la norma internacional y hacer un ejemplo de cómo se aplica cada una de ellas y cuáles son las diferencias que nos va a arrojar la comparación y que van a ser parte de la conciliación fiscal en un gran ejercicio que haríamos al finalizar en un taller dirigido. Sí, muy bien. Básicamente, en las entidades públicas que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entidades públicas que sean contribuyentes del impuesto a la renta. Igual, las entidades sin ánimo de lucro, las ESAL, de régimen tributario especial, que tengan impacto en renta, deben de aplicar todas estas diferencias. Las ESAL, que no son contribuyentes, no aplicarían estas diferencias. Claro. Correcto, sí, en ese sentido, entonces, aquellos que sean contribuyentes del impuesto a renta le aplican estas diferencias. Los que no sean, los que no son no contribuyentes, no aplicarían las diferencias y pues sería toda su estructura tal como lo plantean las normas para el sector gobierno.